Vamos a hacer una pequeña serie que se llama, no sé si aparece ahí, o lo vieron ustedes en el Facebook, aparece una Y, una H, una W y una H. Los evangélicos acostumbramos a decir Jehová, los católicos acostumbran a decir Yahvé, y aquellos que quieren sentirse un poquito más eruditos dicen algo así como Yahweh, Yahweh. Ya, los teólogos también que quieren parecer un poco más eruditos dicen Yahweh. Vamos a hacer un pequeño estudio del Salmo 23 y vamos a relacionarlo con el tema de la depresión y de la ansiedad. Joshua me dijo, oye, ¿por qué no hablas acerca del tema de la depresión y la ansiedad? Y yo le dije, sí, yo quiero hablar del tema, pero no quiero tampoco entrar tanto en lo personal, porque yo en lo personal he sido diagnosticado en algún momento de mi vida con depresión y con ansiedad. Y quiero también compartir con ustedes que la Escritura nos da esperanza, la Escritura nos da un camino para poder tratar estos temas. ¿Nos acompañan en oración? Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te damos gracias porque tú en tu palabra nos das ejemplos de vivir la vida. No nos das solamente preceptos, no nos das solamente verdades, sino también podemos verlo como se encarna en personas, valga la redundancia, Señor, de carne y hueso. Y también cómo se encarna de manera perfecta en la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo encuentro que Dios tiene un poco de sentido del humor, ¿eh? Todo el mundo habla acerca del calentamiento global y yo no veo que haya nada de calentamiento global, por lo menos en Chile. Y por lo que yo he visto en las noticias también, en Estados Unidos, creo que han sido los inviernos más fríos de los últimos tiempos. Yo no quiero irme en contra de los científicos ni nada así, pero en los años 70 los científicos hablaron del enfriamiento global. Lo que sí es seguro es que va a llegar un momento en que el mundo va a terminar. Nadie sabe cuándo, nadie sabe exactamente cómo, y sí es a causa del ser humano, pero no solamente por la contaminación, sino por causa del pecado. Jesucristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y va a decir cuál es el destino de cada uno. Es un pequeño paréntesis, ¿cierto?, a propósito del clima. Yo quería que pudiéramos leer juntos, no sé si aparece ahí en pantalla, el Salmo 23. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 60. Algunos dicen que es la versión realmente correcta. Yo no voy a discutir ese tema. Pero leámoslo juntos y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos en su casa acostumbraban a tener esta Biblia abierta en este versículo? ¿Cierto? Hay ciertas personas que la única hoja que está amarilla, ¿cierto?, y empolvada por el gasto es el Salmo 23, porque mantienen su Biblia en el Salmo 23, después lo cierran y se lo llevan para la iglesia. Muchas familias tenían la costumbre de poner ese Salmo 23. Hoy día quiero darle un enfoque distinto. Quiero partir diciendo que el mensaje central de hoy está en la primera parte y en la última parte del Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista hace un desarrollo entre ese texto y el último texto para explicarnos por qué Jehová es nuestro pastor
¿Por qué nada me faltará? ¿Y cómo me va a conducir a morar por largos días? Yo creo que nos podamos hacer dos preguntas en esta mañana. La primera, y creo que aparece ahí algún resumen en las hojitas que les dieron. Primera pregunta, ¿es legítimo que un hijo de Dios experimente la depresión o la ansiedad? ¿Qué creen ustedes? Hay círculos que dicen que aquella persona que es hijo de Dios, aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que ha confesado su fe en Jesucristo, no puede estar deprimido, no puede estar ansioso, tiene que estar siempre alegre, tiene que estar siempre con una buena disposición. Y yo quiero decirles que escrituralmente eso es incorrecto. Jesucristo experimentó la ansiedad, Jesucristo experimentó la depresión, David experimentó la depresión, la ansiedad, Pablo experimentó, Elías, y yo diría que cada uno de los grandes hombres de la Biblia, los grandes líderes de la Biblia, experimentaron en algún momento de su vida la depresión y la ansiedad. Yo quiero partir diciéndoles que sí es legítimo. Si alguien quiere discutir conmigo, por favor no lo haga ahora, lo hacemos después. ¿Ya? Sí es legítimo. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos cuando estas emociones nos embargan? Cuando estas emociones las sentimos. Y la respuesta que yo quiero darles es que es una oportunidad para fundamentar nuestro gozo en las verdades del Señor. Es una oportunidad para fundamentar nuestro gozo en las verdades de nuestro Señor y no en las circunstancias. Los expertos dicen que hay varias emociones básicas, ¿cierto? Dicen que una emoción, por ejemplo, es la sorpresa. Otra emoción es la alegría. Otra emoción es la tristeza. Otra emoción es la ira. Y otra emoción es el miedo. Y una serie de otras emociones, algunos psicólogos discuten que esta sí y que esta no. Pero la cosa es que los seres humanos somos seres que experimentamos distintas emociones. Durante el día nos podemos enojar, después nos podemos alegrar, nos podemos sorprender, podemos sentir miedo, podemos sentir una variedad de emociones. Pero la pregunta es, o lo que quiero discutir hoy, es que esto no se vaya enquistando en nuestras vidas de tal modo que se transforma en una manera de ser. ¿Se fijan que hay personas que andan por la vida con una expresión de enojo? Que se nota que el enojo está enquistado en su vida. Otras personas que andan por la vida tristes, dando lástima. Hay otras personas que andan llenos de ansiedad, que tú puedes ver ansiedad en sus ojos, puedes ver ansiedad en la manera en que se mueven, en la manera en que actúan, están siempre pensando que va a pasar lo peor. Y hay otro tipo de persona, que es un animal evangélico, que siempre está contento. Yo digo que tienen como alegría crónica. Pase lo que pase, tienen una sonrisa en la cara, todo está bien, no hay problema. Y muchos lo que hacen es evadir lo que realmente está sucediendo en sus vidas. Y eso desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de la Biblia, no es correcto. Yo quiero invitarles a que legitimen las emociones que ustedes sienten. Si sienten rabia, siéntanla. Si sienten tristeza, siéntanla. Si sienten miedo, siéntanla. Si sienten alegría, siéntenla. Pero no dejen que estas emociones se transformen en una manera de ser, sino que sean una oportunidad para fundamentar tu gozo en las verdades del Señor, en la palabra de Dios. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Tengo yo la respuesta? No las tengo todas. Yo tengo experimentado distintas cosas en mi vida donde yo he dicho, oye, esta es una oportunidad para fundamentar mi gozo, mi alegría,
no en cuánto dinero tengo en la cuenta, no en que si mis circunstancias de trabajo son las ideales o no, no si hay problemas familiares, ni cualquier otro tipo de cosas, sino en las verdades de nuestro Señor, en las verdades que están en la Escritura. Y como eso, como introducción, yo creo que podamos ir revisando los distintos versículos. Y la primera parte dice, Jehová es mi pastor, o Yahvé es mi pastor, o Yahweh es mi pastor, como ustedes quieran decirlo, porque nadie sabe realmente cómo se pronuncia. Este es el nombre de Dios al cual se le reveló Moisés. Dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob, soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y Moisés le dijo, bueno, ¿y con qué nombre me voy a presentar ante el faraón? Este nombre. Moisés seguramente lo escuchó clarito, ¿ya? Pero lo importante es que Dios, el que mandó a su Hijo Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de todas las personas que leemos en la Escritura, David dice, es mi pastor. Es una figura bastante especial, porque si ustedes analizan la vida de David, ¿cuál era su oficio cuando recién empezó? Él fue pastor de ovejas. Fue el hijo menor de un caballero que se llamaba Isaí. Nadie en la vida pensó que David podía llegar a ser rey de Israel. Es como una campaña que anda por ahí que dice, es posible. No sé si la han escuchado por ahí. Es posible. Yo no voy aquí a entrar en temas políticos, pero es más o menos como eso. David vivió más o menos como el sueño americano, de partir siendo un pastor de ovejas, que desde el punto de vista de Israel era el oficio más mal mirado, a ser el rey más admirado del pueblo de Israel. Pero con este salmo, yo creo que David no se olvidó de dónde vino y ocupa esta misma figura para representar lo que es Dios para nosotros. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No sé si a ustedes les ha tocado participar en alguna misa. Y hay una canción que dice, ¿cierto? No sé si dice, el Señor es mi pastor, nada me ha de faltar. Algunos dicen que esa sería la mejor traducción, porque me faltará, pareciera que estuviera hablando del futuro. Lo que está diciendo David es que Jehová es mi pastor, nada me ha faltado, nada me falta hoy y nada me llegará a faltar. ¿Por qué? Porque lo he experimentado en el pasado, lo estoy experimentando hoy y de seguro lo voy a seguir experimentando. Aquí hay una doble figura, una figura de autoridad. Jehová, ese nombre que los expertos judíos no permitían que uno pronunciara, porque era santo. Es mi pastor. Es como decir, disculpando la analogía que no es la más correcta, es como decir, el presidente de la República es mi papá. La máxima autoridad del mundo es mi pastor. Es una persona que gobierna el mundo, que no se mueve nada sin que él diga sí o sin que diga no. Él es mi pastor. Está preocupado de mí. Le interesa lo que me pasa. Le interesa qué es el peligro que pueda haber en mi vida. Hay una doble lectura de autoridad y de ternura. Es el presidente, ¿cierto? El que toma las decisiones difíciles. Pero también es el papá que se sienta conmigo, toma tecito, jugamos, nos reímos. Esa es la figura que yo creo que David está tratando de representar y dice, nada me
faltará. La pregunta fundamental ¿es Dios, es el Señor, es Jehová, Yahvé, o como tú quieras llamarlo, realmente nuestro pastor? Esa es la pregunta. Con Vane vimos en el Facebook una historia bastante interesante. Había un violinista, seguramente aquellos que están hartos en Facebook más o menos saben la historia. Había un violinista que se paró a tocar, creo que en el metro. Y tocaba, ¿cierto? Tenía su monedero ahí, ¿cierto? Para que la gente pudiera pasar y dar sus monedas. Y tocaba, de repente se detuvo un niño interesado en lo que estaba tocando, pero la mamá estaba apurada, ¿cierto? Porque tenía que tomar el metro. Y después otro caballero se sentó un rato, ¡uy, qué bonito! Ahora tengo que ir al trabajo. ¿Y saben quién era ese violinista? No me acuerdo del nombre, porque no estoy muy metido en el mundo de la música clásica, pero al parecer era uno de los violinistas más importantes del mundo. El más aplaudido en las salas de conciertos. Y era un experimento que se hizo para ver si las personas son capaces de percibir la belleza de la música en un contexto diferente. Y esa es la invitación que yo quiero darles. Nosotros de repente levantamos nuestras manos, aplaudimos al Señor, alabamos al Señor un día domingo, tal como aplauden ese violinista en una sala de concierto, pero ¿y en el día a día, en lo cotidiano, en el trabajo, en la pega? ¿Somos capaces de percibir la melodía que Dios está pidiendo que nosotros podamos seguir? ¿Es Dios realmente nuestro pastor? ¿Es realmente Él el que nos guía a tomar las decisiones diarias? ¿En qué gasto mi plata? ¿En qué no gasto mi plata? ¿Cómo le respondo a mi jefe? Si soy jefe, ¿cómo le respondo a mis empleados? ¿Cómo trato al que me está estacionando el auto? ¿Cómo trato a aquella persona que me trato con agresión? Etcétera, 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 etcétera. ¿A dónde recurrimos para guía en nuestra vida y para afecto? ¿A quién o a qué recurrimos para guía en nuestra vida y para afecto? Nos vamos a dar cuenta de que el único lugar donde podemos decir que nada nos ha de faltar o nada nos faltará es bajo la guía y el amor de Dios. Y yo debo decir que he buscado pastores en distintos lados y siguen compitiendo en mi vida. Y me atrevo a decir que también en sus vidas hay distintos pastores que están compitiendo por quién va a guiar su vida y quién les va a dar realmente el afecto que ustedes necesitan. Pero la invitación que hace David, la invitación que hace la Escritura, es que Jehová sea nuestro pastor. Y es bonita la figura de la oveja, porque las ovejas por naturaleza son porfiadas. Y nosotros somos porfiados. Y necesitamos de un buen pastor que nos guíe y que nos mueva. Que agarre ese callado, nos tome del cuello y diga, para allá va la cosa. Segundo versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es una figura poética que hacen los poetas judíos de ese tiempo, por lo menos, donde en el fondo el primer y la segunda frase están diciendo lo mismo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aparece la palabra descanso y aparece la palabra reposo, ¿cierto? En el primer versículo existe la figura de alguien que lo está guiando y también en el segundo versículo habla de que alguien lo está pastoreando. Es una especie de espejo. Digo lo mismo, pero de dos maneras distintas. David está diciendo y está hablando del concepto de descanso y de reposo. Yo no sé ustedes, pero yo después de un rico asado, se nota que a mí me gusta comer, ¿ya? No lo escondo. Pero después de un rico asado, conversado, ¿cierto? Reído, a lo mejor en un 18, en un año nuevo, en un momento de alegría, a mí se me empiezan a cerrar los ojitos solos y me dan ganas de tomar una siestecita.
En mi casa saben que después de almuerzo como algo rico, ¿cierto? Y mis hijos saben que tengo que tomarme la siestecita y después de la siestecita podemos jugar, podemos salir, podemos hacer lo que sea. Bueno, esta es la figura que Dios tiene. Las ovejitas están cansadas, necesitan de su agüita, necesitan de su pastito y necesitan descansar. Y mientras tanto, el pastor está con los dos ojos abiertos de que no venga nada ni nadie a complicarlo, no venga un lobo feroz, no venga un león, no venga un oso. Nuestro trabajo como hijos de Dios, muchas veces más que hacer, es dejar de hacer. Es descansar. Comer de su pasto, beber de su agua y descansar. Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros vivimos la vida como que las cosas dependieran de nosotros, y la verdad es que muy pocas cosas dependen de nosotros. ¿Depende de nosotros que siga habiendo oxígeno para respirar? ¿Depende de nosotros que el mundo siga girando, que las estaciones del año sigan yendo y viniendo? ¿Depende de nosotros que el sol se ponga y vuelva a salir? La verdad es que si nos damos cuenta, es muy poco lo que depende de nosotros. Y yo creo que acá lo que Dios nos está llamando es a comer de su palabra, a beber de su espíritu y descansar en Él. No significa que con esto nos tenemos que sentar y no hacer nada. Tenemos que levantarnos temprano, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero descansando en el Señor. Descansando en que Él es el que nos provee realmente lo que necesita. La ansiedad a mí me ha embargado, sí, muchas veces, y muchas veces lo va a seguir haciendo. Pero es por eso que nosotros necesitamos ocupar esta como una oportunidad para fundamentar nuestro gozo en las verdades de Dios. Dice después, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora deja de hablar de las ovejas. Empieza a hablar de nuestra alma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ya no estamos en la figura del pastor y la oveja. Estamos en la figura de nuestro Dios y nosotros. Confortará mi alma. Nosotros por naturaleza nos llenamos de ansiedades, de preocupaciones. Pero en las verdades de Dios, en la guía de Dios, existe confort, existe paz, existe tranquilidad. Y me guiará por sendas de justicia, es decir, me guiará por el camino correcto. Y me llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? La lógica diría, por amor a sus ovejas, por amor a sus hijos. Pero dice, por amor a su nombre. ¿Nos ama? Por supuesto que sí. ¿Quiere lo mejor para nosotros? Por supuesto que sí. Pero Dios hace las cosas también por amor a su nombre, por amor a sí mismo, para que su nombre sea glorificado. Muchos expertos, muchos teólogos hablan de cuál sería el atributo más característico de Dios. Y me da la impresión de que la mayoría concuerda en lo siguiente: en su santidad. Siempre lo ponen como un adjetivo. Dios es todopoderoso y santo. Dios es omnipotente o es omnipresente, omnisciente y santo. ¿Qué significa santo? Significa completamente distinto, separado, único en su especie. Existimos varios en la especie humana. Existen varias especies dentro del reino animal, el reino del vegetal, pero dentro de la especie Dios
existe uno solo. Y que nadie te engañe. Uno solo en tres personas, pero uno solo. A eso se refiere con santidad. Él es santo, es completamente distinto. Y Él hace las cosas por amor a nosotros, por supuesto que sí. Pero también para que su santidad y su deidad y su gloria y su autoridad quede clarito. Si nosotros vamos por el camino correcto y actuamos correctamente, ¿quién se glorifica? Dios. Y después Él comparte su gloria con nosotros. Pero si buscamos nosotros nuestra propia gloria, el nombre de Dios queda vituperado y nosotros quedamos como vanidosos y como orgullosos, como hipócritas, como falsos. No sé si ustedes se han fijado que muchas veces las personas con más autoridad son las personas más calladitas. De repente uno ve en personas como que se van codeando así para que la gente se note en ellos, empiezan a hablar de lo que saben, de lo que no saben, ¿cierto? Son los que hablan más fuerte. Pero de repente se produce un silencio y esta persona dice una o dos palabras y todos, oh, no lo había visto de esa manera. Realmente tienes razón. ¿Han conocido gente así o no? Que realmente dice, no, esta persona realmente sabe lo que hace. Dios es así. Dios no siempre anda alardeando de lo que es y de lo que no es, sino que es necesario que el ser humano se dé cuenta de quién es y ahí su gloria, su santidad se va a reflejar con mayor propiedad. Y al final de los tiempos, sí o sí, va a suceder. Dios espera a que todo el mundo calle, a que todo el mundo se silencie, a que todos los reyes caigan, todos los reinos caigan, y nos demos cuenta quién es realmente el Rey de Reyes y quién es el Señor de Señores. Después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí David está hablando de circunstancias muy concretas, donde desde la perspectiva humana hay un peligro que es inminente. ¿Qué peligro tienen las ovejas? De que venga un ladrón y se los lleve, de que venga un oso, de que venga un león, de que el clima no sea el apropiado para que él pueda sobrevivir, de que puedan pasar muchos días sin que haya alimento, sin que haya agua. Hay valle de sombra de muerte. Vamos a tener valles de sombra de muerte. Va a haber enfermedad en nuestra familia, va a haber escasez, van a haber circunstancias emocionalmente muy difíciles. Pero dice acá, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo quiero decirles, y sin ninguna vergüenza, yo el año antepasado, fines del año antepasado y el verano del año 2011 y durante todo este año me recuperé de una depresión clínica. Estuve con depresión, estuve con ansiedad. Es cosa de que usted le pregunten a mi psiquiatra y a mi psicólogo cuál era mi diagnóstico. Hay valles de sombra de muerte. Si tú estás luchando con la depresión, con la tristeza, con la ansiedad extrema, incluso hasta el punto donde pareciera que la muerte fuera un alivio, yo también lo he experimentado. Y creo que muchos de ustedes lo han experimentado quizás en secreto. Pero ¿qué es lo que me pasó a mí? Me di cuenta en un momento de mi enfermedad de que mis hijos me necesitaban, de que mi familia me necesitaba. Me di cuenta de que tenía amigos que me acompañaron, que me aman.
que mi esposa me ama, mis padres me aman. Me di cuenta de que no estaba solo. Si hay algo terrible de estos tiempos, es que hay mucha gente que se siente sola. Y lo peor es que no solamente se sienten solos, sino que efectivamente están solos. Gracias a Dios me di cuenta de que Él es mi pastor, pero Él expresó su compañía a través de personas. El Señor me permitió poder ir a un psiquiatra, poder ir a un psicólogo sin pagar un peso. Me permitió poder comprar medicamentos carísimos sin pagar un peso. Puso en mi camino personas que me amaban, que oraron por mí, que me acompañaron. Y si tú estás experimentando tristeza o depresión, lo importante es que tú sepas que no estás solo. No estás solo. Si estás experimentando ansiedad extrema, si estás experimentando tristeza extrema, no estás solo. Si nosotros vemos a una hermana o vemos a un hermano abrumado, triste, ansioso, deprimido, lo peor que podemos hacer es darle pildoritas. Decir, oh, no, tienes que orar más. Oh, tienes que leer más la Biblia. No, tienes que ir más a la iglesia. ¿Qué es lo que eso hace una persona que está realmente deprimida? Lo hace sentir más culpable y peor. Lo hace sentir más solo. Lo que necesita una persona que está pasando por ansiedad, por depresión, por tristeza crónica, es saber de que no está solo. Si tú tienes un familiar, si tú tienes un amigo, si tú tienes a alguien en tu círculo cercano que lo está pasando mal, es tu responsabilidad acompañarlo. Quizás él o ella no tenga nadie más que tú. Te invito a que lo hagas. Y cuando tú estés solo, cuando tú estés triste, acude a Dios, acude a su palabra, ora, ven a la iglesia, pero acércate a un hermano y a una hermana al cual tú te puedas expresar tal cual como eres, con tus incertidumbres, con tus dudas, con tus miedos, con tus tristezas. Que no te vaya a juzgar, no vaya a pensar más ni menos de ti, sino que va a estar ahí contigo. Jesucristo lo llamaron amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Hay personas que están viviendo depresión, que están viviendo ansiedad, que están viviendo momentos complicados en su vida por su propio pecado. Es cierto. Otros están siendo esclavos de sus circunstancias. ¿Es nuestro deber juzgarlos? Es nuestro deber amarlos, acompañarlos, escucharlos. Porque te va a tocar en algún momento, seguro, vivir lo mismo. Y vas a necesitar de su compañía y no de su juicio. Vas a necesitar de su amor y no que te deje solo. Somos una iglesia relativamente grande. No se nota ahora porque muchos están de vacaciones. No podemos todos hacernos cargos de todos. Pero sí de nuestra familia, sí de nuestros amigos más cercanos, sí de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos hartas personas en las cuales tenemos influencia. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo no sé si es el mismo objeto. No sé si es una vara y un cayado, o si es una vara que también es un cayado, no sé. Pero es un objeto concreto
Tal como la vara representa al pastor de ovejas, es lo que es el cetro y la corona para un rey. Es algo concreto, es un objeto. Yo quiero invitarte, si tú has pasado por momentos complicados en tu vida, que guardes objetos, fotografías, cartas, documentos que te recuerden dónde estabas y dónde estás hoy. Y cuando tú veas a otro que está pasando por lo mismo, tú digas, este es mi testimonio. Mira, aquí está el certificado del médico. Aquí hay una foto de cómo estaba yo antes. Aquí tengo un registro de mi diario de vida. No sé, cada uno tiene distintas maneras de poder expresarlo. Pero es muy importante tener registros, objetos concretos. Los profesores sabemos muy bien que necesitamos cosas concretas que nos ayuden. Es por eso que Dios también escribió su palabra. Porque hay ahí circunstancias, documentos concretos de experiencias que tuvieron personas con Dios. Y gracias a Dios que hay harto detalle. Dios no escondió el pecado de David. Dios no escondió sus momentos de tristeza, de dolor. Está todo registrado. Y yo te invito que tú también puedas tener esos registros, para que en los momentos difíciles tú puedas mirar esa vara y ese cayado. Tal como esa vara y ese cayado me sacó del peligro, me salvó, lo seguirá haciendo conmigo y lo seguirá haciendo con el otro. No es posible conocer verdaderamente a nuestro Señor como pastor sin haber pasado por el valle de sombras de muerte. Si no es solamente conceptual. No podemos experimentar verdaderamente al buen pastor sin haber pasado por el valle de muerte. La pregunta es, no es si vamos a pasar o no por este valle de sombra de muerte, lo vamos a pasar. Van a haber momentos en nuestra vida difíciles. La pregunta es, ¿lo vas a pasar junto con el Señor y su iglesia? ¿O lo vas a pasar solo? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara, concreta, útil para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir la vida con intensidad. Si estamos tristes, vivir la tristeza, Señor. Si estamos enojados, vivir la ira. Si estamos con ansiedad, vivir la ansiedad. Si hay momentos de alegría, sentirnos alegres. Pero, Señor, que podamos arraigar nuestro gozo, Señor, nuestro verdadero deleite en tus verdades, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, tú eres todopoderoso. Y te ruego, si hay alguien que lo está pasando mal en este momento, que pueda recurrir a ti, que pueda recurrir a algún hermano. A veces no queremos hablar. Hacemos justamente lo contrario de aquello que nos hace bien. Pero te ruego, Señor, si alguien lo está pasando mal, o si hay alguien dentro de nuestro círculo que lo está pasando mal, que podamos expresar tu pastoreo, tus pastorados, Señor, a través de lo que nosotros digamos, a través de lo que hagamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.